Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper jugoso, un drama digno de una telenovela turca, y ya saben que a mí eso me encanta. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia llena de celos, de miradas fulminantes, de escotes. Hoy vamos a hablar de un escándalo que sacudió el mundo de las series turcas, el escote de Demet, y la supuesta furia de Can Yaman. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Y como siempre, si este tipo de contenido les gusta, no olviden suscribirse al canal para no perderse nada. Vamos a darle. La historia, como todas las buenas historias de la farándula, comienza con una pareja. Una pareja que en su momento nos hizo suspirar a todos, Demet Özdemir y Can Yaman. Ellos fueron los protagonistas de la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Quién no recuerda a Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus miradas de fuego y su química innegable? La serie fue un bombazo a nivel mundial, y la popularidad de Demet y Can se disparó por las nubes. Pero como suele suceder, la fama y el éxito a veces traen consigo sombras. En la pantalla, la pareja era pura magia. La historia de amor de Sanem y Can, llena de enredos, malentendidos y por supuesto, mucho amor, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Demet y Can era palpable, irradiando desde la pantalla y contagiando a los espectadores. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían sin palabras, todo contribuía a crear una conexión especial que trascendía la ficción. Los fans se enamoraron de la pareja, soñando con un romance como el de Sanem y Can en la vida real. Fuera de ella, las cosas, al parecer, no eran tan idílicas. Empezaron a circular rumores de discusiones, de roces, de un ambiente tenso entre ellos. Algunos medios turcos comenzaron a hablar de un comportamiento posesivo de Can Yaman hacia Demet, incluso de celos. Estos rumores, alimentados por la naturaleza del trabajo y la cercanía que exige la grabación de una serie romántica, se propagaron rápidamente por los foros y las redes sociales. La especulación se convirtió en el pan de cada día para los seguidores de la serie. Pero, claro, eran solo rumores. Hasta que llegó el famoso escote. La situación se desencadenó durante la promoción de la serie, en una de las tantas entrevistas y eventos a los que asistían. Erkenci estaba en su punto álgido, y la agenda de Demet y Can era frenética. Alfombras rojas, ruedas de prensa, sesiones de fotos, cada aparición pública era una oportunidad para promocionar la serie y, por supuesto, para que los medios especularan sobre la relación entre sus protagonistas. Demet, como era costumbre, lucía radiante. Su estilo, siempre impecable, combinaba elegancia y sensualidad. Era una joven actriz en la cima de su carrera, con un futuro prometedor por delante. Y ese día eligió un vestido, digamos, un poco revelador. Tenía un escote pronunciado. Nada fuera de lo común en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Las actrices, conscientes de la importancia de la imagen, suelen elegir atuendos que resalten su belleza y que al mismo tiempo se ajusten al evento en cuestión. El vestido de Demet era elegante y moderno y el escote, aunque llamativo, era acorde con el estilo de la actriz y la ocasión. Pero al parecer, este detalle encendió la mecha de la controversia. Las cámaras captaron algo que para muchos fue el detonante, la supuesta reacción de Can Yaman. Los fotógrafos y los periodistas, con sus ojos entrenados para detectar el más mínimo detalle, comenzaron a especular sobre la mirada que Can le dedicó a Demet, una mirada que describieron como intensa. Una mirada que, según las crónicas, destilaba un sentimiento que iba más allá de la simple sorpresa. Se habló de enfado, de incomodidad, de celos. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de la historia. Las fotos del evento que mostraban a Can mirando a Demet con una expresión difícil de descifrar, se multiplicaron en las portadas de las revistas y en los sitios web de noticias del corazón. La prensa del corazón turca, que es experta en detectar la más mínima chispa, no tardó en hacer su trabajo. La noticia del escote que desató la furia de Can Yaman se convirtió en un titular recurrente. Se analizaban cada gesto, cada expresión, cada microsegundo de las imágenes. Las redes sociales ardían. Los fans, por supuesto, se dividieron. Unos defendían a Can, argumentando que era comprensible su reacción ante un look tan llamativo de su compañera. Otros, en cambio, criticaban su supuesto comportamiento posesivo y machista. El debate se intensificó rápidamente.
Los fans de Erkencikus se dividieron en bandos, defendiendo a sus ídolos y acusando al otro bando de exagerar o de malinterpretar la situación. Los foros de discusión y las redes sociales se convirtieron en campos de batalla, donde se debatía la validez de las acusaciones y se analizaban las posibles razones detrás de la supuesta reacción de Khan. ¿Era simplemente un malentendido? ¿O había algo más profundo que se escondía detrás de esa mirada? Las especulaciones crecían como la espuma. Se hablaba de peleas en el set, de roces en las grabaciones, de una relación que, al parecer, se había deteriorado considerablemente. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles, comenzaron a publicar análisis sobre el lenguaje corporal de ambos actores, comparando fotografías de la época de la serie con imágenes más recientes. Se estudiaban sus posturas, sus miradas, la distancia física entre ellos. Todo era material para el chisme. La prensa turca, conocida por su voracidad informativa, no escatimó en recursos para investigar la situación. Se entrevistaron a personas cercanas a la producción de la serie, a maquilladores, estilistas y miembros del equipo técnico. Se filtraron supuestas declaraciones anónimas, que alimentaron aún más la especulación y el morbo. Cada día, una nueva noticia, un nuevo rumor, una nueva teoría. La historia del escote y la supuesta furia de Can Yaman se convirtió en el tema de conversación favorito del público turco. Y como suele suceder, la realidad se mezcló con la ficción. La química que existía en la pantalla entre Sanem y Can, y que enamoró a millones de personas, se trasladó al terreno de la especulación y el morbo. ¿Era real el romance entre ellos? ¿Era todo una estrategia de marketing? ¿O realmente había algo más profundo, algo que el escote había expuesto? La línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa. Los fans, obsesionados con la pareja, buscaban pistas en cada gesto, en cada mirada, en cada declaración. La prensa, por su parte, se encargó de alimentar esta confusión, creando titulares sensacionalistas y alimentando la especulación. La serie, que ya era un éxito, se vio impulsada aún más por el drama que se generó en torno a sus protagonistas. Por supuesto, ni Demet ni Can salieron a confirmar ni desmentir nada. Optaron por el silencio, una estrategia que en ocasiones alimenta aún más la polémica. El hermetismo de ambos actores solo sirvió para avivar la llama del chisme. Evitar las declaraciones en este caso fue una decisión que, aunque comprensible, contribuyó a mantener la intriga y a mantener la historia viva en la mente del público. Los fans, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Buscaron pistas en las entrevistas, en las redes sociales, en cualquier detalle que pudiera revelar la verdad. Analizando fríamente la situación, podemos ver que la historia del escote y la supuesta furia de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo se construye una narrativa en el mundo del espectáculo. Partiendo de un hecho real, un vestido con un escote pronunciado, se crea una historia llena de drama, de emoción y de morbo. La mirada de Can, la especulación de los medios, la reacción de los fans, todo se combina para crear un relato que capta la atención del público. En este juego de la farándula, la imagen es el arma más poderosa. Los actores, las actrices y todos aquellos que se desenvuelven en el mundo del entretenimiento están constantemente sometidos al escrutinio público. Cada elección, cada gesto, cada palabra, se convierte en material de análisis. Y en el caso del escote de Demet y la supuesta reacción de Can, todo se unió para amplificar el interés en la pareja y en la serie. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo. Los actores, las actrices, los cantantes, están constantemente expuestos a la opinión pública. Cada detalle, cada gesto, cada palabra puede ser interpretado, analizado y utilizado para crear una historia. Y en este caso el escote de Demet y la supuesta reacción de Can Yaman sirvieron para alimentar el morbo y el interés en la pareja, y por supuesto, en la serie Pájaro Soñador. La fama, como un fuego, necesita combustible constante y en este caso, el combustible fue el drama y la especulación. La serie, mientras tanto, continuaba su éxito arrollador. Las audiencias no hacían más que crecer, y Erkencikus se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países. El romance entre Sanem y Can, la trama llena de giros y sorpresas, la química entre los actores, todo contribuyó a crear un producto de entretenimiento que cautivó a millones de personas. Después de la serie, los caminos de Demet y Can se separaron profesionalmente. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras.
Demet, una actriz talentosa y versátil, ha protagonizado otras series muy populares, como Doğu Unep Kaderindir y Sadakatsiz. Can, por su parte, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su estatus como uno de los actores más cotizados del momento. Su éxito lo llevó a trabajar en Italia con series como Viola come il mare. La separación profesional de Demet y Can, aunque inevitable, también alimentó la especulación sobre su relación. ¿Había resentimientos? ¿Quedaba algún tipo de vínculo? Los fans, siempre atentos, buscaban pistas en los nuevos proyectos de ambos, en sus declaraciones y en sus redes sociales. Cada nueva pareja en la vida real de Demet o Can era analizada con lupa, buscando similitudes o diferencias con el otro. Hoy en día, el escote de Demet y la supuesta furia de Can Yaman son solo una anécdota más en la larga historia de la farándula. Una historia que nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, a veces se esconden dramas, celos y conflictos. Y por supuesto nos demuestra que la imagen a menudo puede ser más poderosa que la realidad. La historia, con el paso del tiempo, se ha convertido en un recordatorio de la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y de la fuerza de la especulación mediática. Las redes sociales, en su momento fueron un hervidero de especulaciones, han cambiado la forma en que consumimos noticias del corazón. Los fans, hoy en día, tienen acceso directo a la información a través de las cuentas oficiales de los actores. Esto ha hecho que las noticias sean más inmediatas, pero también ha incrementado la necesidad de los artistas de proteger su privacidad. Pero la historia del escote y de los supuestos celos de Can Yaman sigue siendo un tema recurrente en el mundo de las series turcas. Es un recordatorio de cómo el drama puede surgir de la nada, de cómo la especulación puede alimentar el morbo y de cómo la imagen puede ser más poderosa que la realidad. El escote de Demet se convirtió en un símbolo de la fama, el glamour y la polémica. La supuesta reacción de Can, en cambio, representa la dualidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la pasión que vemos en la pantalla y las tensiones que a veces se esconden detrás de las cámaras. Así que, mis amores, ¿qué les pareció esta historia? ¿Creen que Can Yaman realmente estaba celoso por el escote de Demet? ¿O creen que todo fue un invento de los medios? ¿Piensan que la presión de la fama influyó en su relación? ¿O que la química entre Sanem y Can era tan intensa que traspasó la pantalla? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus teorías. El debate sobre la veracidad de la historia del escote y de los supuestos celos de Can Yaman sigue abierto. Cada persona tiene su propia opinión, basada en las imágenes, en las declaraciones y en sus propias experiencias. Lo que está claro es que esta historia ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas y en la memoria de los fans de Erken Cikus. Y antes de irme, quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que si les gustó este contenido, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un besote enorme y hasta la próxima.